El cielo sobre el Mediterráneo se extendía en un azul perfecto aquella mañana del 14 de agosto de 2005. Desde la cabina del Boeing 737, el capitán Hans-Jürgen Merten observaba el horizonte mientras completaba los últimos preparativos del vuelo. A sus 58 años, con más de 10.000 horas de experiencia, Merten era considerado uno de los pilotos más respetados de Helios Airways, la aerolínea chipriota que había crecido rápidamente en los últimos años, conectando el Mediterráneo oriental con Europa. Junto a él, en el asiento del primer oficial, se encontraba Pambos Charalambous, un piloto de 38 años con una reputación impecable y una meticulosidad que complementaba perfectamente el estilo más relajado de Merten. El vuelo 522 tenía una ruta simple: despegar de Larnaca, en Chipre, hacer una breve escala en Atenas para recoger más pasajeros y continuar hacia Praga. Era un vuelo rutinario, de los que estos profesionales habían realizado cientos de veces. En la cabina de pasajeros, 115 personas ocupaban sus asientos, ajenas al hecho de que este viaje ordinario se convertiría en uno de los casos más desconcertantes de la historia de la aviación moderna. Entre los pasajeros había familias chipriotas de vacaciones, empresarios griegos en viaje de negocios y turistas alemanes regresando de unas vacaciones en las islas griegas. Ninguno de ellos imaginaba que en menos de 3 horas todos serían parte de una tragedia que desafiaría la comprensión de los expertos durante meses. La mañana había comenzado con la normalidad característica de cualquier operación aeroportuaria. El equipo de mantenimiento de Helios había completado las verificaciones nocturnas de la aeronave, un Boeing 737 que apenas tenía 7 años de antigüedad. El avión, matriculado como 5BDBI, había volado sin incidentes significativos desde su fabricación en 1998. Los técnicos habían reportado todo en orden, aunque hubo una nota menor sobre el funcionamiento de la puerta de presurización durante las verificaciones previas al vuelo. Era un detalle técnico que parecía haber sido resuelto, y el avión había sido declarado apto para volar. Las azafatas, dirigidas por la experimentada jefa de cabina Lola Eleftheriou, habían llegado temprano para preparar la cabina, verificar los suministros de emergencia y asegurarse de que todo estuviera en su lugar para recibir a los pasajeros. En la terminal de Larnaca, los pasajeros hacían fila en el mostrador de facturación, con la paciencia típica de quienes viajan en agosto, cuando el calor del Mediterráneo hace que incluso las tareas más simples parezcan requerir un esfuerzo adicional. Entre ellos estaba Andreas Prodromou, un instructor de vuelo de 33 años, que viajaba como pasajero en ese vuelo. Prodromou era uno de esos profesionales apasionados por la aviación que nunca dejaba de observar cada detalle de un vuelo, incluso cuando no estaba trabajando. Había hecho el check-in con su típica sonrisa amable y había subido al avión con una mezcla de curiosidad profesional y el simple placer de volar. No podía saber que su presencia en ese vuelo y sus conocimientos técnicos jugarían un papel crucial en los momentos finales de esta tragedia. A las 9 de la mañana, hora local, el vuelo Helios 522 recibió autorización para iniciar el rodaje hacia la pista. El capitán Merten contactó a la torre de control con voz profesional y clara, confirmando la ruta de rodaje y los parámetros del vuelo. Todo en su tono indicaba la rutina de alguien que había hecho esto miles de veces. Mientras la aeronave se movía lentamente por las calles de rodaje del aeropuerto, las azafatas comenzaron la demostración de seguridad, ese ritual que la mayoría de los pasajeros ignora, pero que representa la primera línea de defensa en caso de emergencia. Los motores CFM56 del Boeing rugían con su característico sonido grave mientras el avión se alineaba en la pista 04. A las 9:07 de la mañana, el capitán Merten avanzó las palancas de empuje y el Boeing 737 comenzó su carrera de despegue. Las ruedas dejaron el suelo de Larnaca exactamente a las 9:09 y la aeronave comenzó su ascenso sobre las aguas azules del Mediterráneo. Los sistemas de a bordo funcionaban perfectamente. Los motores operaban dentro de los parámetros normales
y la presión de la cabina comenzaba a ajustarse automáticamente mientras el avión ascendía hacia su altitud de crucero de 34.000 pies. En la cabina, Merten y Charalambous seguían los procedimientos estándar post-despegue con la precisión de un equipo bien coordinado. Configuraron los sistemas de navegación, verificaron las comunicaciones con el control de tráfico aéreo y monitorearon cada indicador en los paneles frente a ellos. Sin embargo, había algo que ninguno de los dos había notado durante las verificaciones previas al vuelo. La noche anterior, durante las tareas de mantenimiento, un técnico había colocado el selector de presurización de la cabina en modo manual para realizar una prueba de fugas después de que sonara una alarma de puerta. Era un procedimiento estándar, pero con una regla absolutamente crítica. El selector debía ser devuelto a modo automático antes del siguiente vuelo. En la prisa del mantenimiento nocturno y la cascada de tareas que debían completarse antes del amanecer, ese pequeño detalle había sido pasado por alto. El selector permaneció en modo manual, lo que significaba que mientras el avión ascendía y el aire exterior se volvía cada vez más delgado, el sistema de presurización de la cabina no estaba funcionando como debería. Era un error simple, casi trivial en apariencia, pero sus consecuencias serían catastróficas. Mientras el vuelo 522 alcanzaba los 12.000 pies de altitud, una luz de advertencia se iluminó en el panel frontal de la cabina. Era la alarma de advertencia de despresurización, acompañada de un sonido característico que todo piloto está entrenado para reconocer instantáneamente. El capitán Merten y el primer oficial Charalambous miraron el indicador con lo que inicialmente pareció ser más confusión que alarma. Según sus instrumentos, la presión de la cabina todavía estaba dentro de límites aceptables para esa altitud. Consultaron el manual de procedimientos anormales, una práctica estándar cuando aparece cualquier advertencia inesperada. El manual indicaba que podría tratarse de una falsa alarma, algo no infrecuente en los sistemas complejos de un avión moderno. Decidieron continuar el ascenso mientras monitoreaban la situación de cerca. Lo que los pilotos no comprendían en ese momento era que sus cerebros ya estaban comenzando a verse afectados por la hipoxia, la condición médica causada por la falta de oxígeno. A medida que el avión continuaba ascendiendo y la presión de la cabina no aumentaba como debería, debido al modo manual del sistema, el nivel de oxígeno en el aire que respiraban los pilotos disminuía peligrosamente. La hipoxia es particularmente insidiosa porque una de sus primeras víctimas es el juicio crítico de la persona afectada. Los pilotos comenzaban a experimentar los efectos sin darse cuenta de que su capacidad para analizar la situación estaba deteriorándose rápidamente. Sus movimientos se volvían ligeramente más lentos, sus pensamientos menos claros, pero para ellos todo parecía normal. Es como estar intoxicado sin saberlo, donde la misma condición que te impide pensar claramente, también te impide reconocer que no estás pensando claramente. A las 9:20 de la mañana, el control de tráfico aéreo de Nicosia intentó contactar al vuelo Helios 522 para coordinar su entrada en el espacio aéreo griego. No hubo respuesta. Lo intentaron nuevamente. Silencio. El controlador, un veterano con 15 años de experiencia, sintió la primera punzada de preocupación. Los pilotos siempre respondían a las llamadas del control de tráfico aéreo. Siempre. Contactó a su supervisor y continuaron intentando establecer comunicación con el vuelo. En la cabina del Boeing, Merten y Charalambous ya no estaban en condiciones de responder. La hipoxia había avanzado a un estado severo. Sus movimientos eran ahora torpes, su comprensión de la situación casi nula. Las máscaras de oxígeno de emergencia para los pilotos estaban a menos de 1 metro de distancia, pero en su estado mental deteriorado, ninguno de los dos tuvo la claridad para alcanzarlas y colocárselas. En la cabina de pasajeros, las máscaras de oxígeno habían descendido automáticamente del techo cuando la altitud de cabina superó los 14.000 pies. Los pasajeros, siguiendo las instrucciones de las azafatas y las demostraciones de seguridad que habían visto al inicio del vuelo, se colocaron las máscaras con una mezcla de miedo y confusión.
Algunas personas lloraban, otras trataban de mantener la calma para no asustar a los niños que viajaban con ellos. Las azafatas, aunque también afectadas por la falta de oxígeno, trataban de calmar a los pasajeros y verificar que todos tuvieran sus máscaras puestas correctamente. Sin embargo, estas máscaras de emergencia para pasajeros tenían una limitación crítica. Solo proporcionaban oxígeno durante aproximadamente 12 a 15 minutos, tiempo diseñado para permitir que los pilotos descendieran el avión a una altitud más baja, donde el aire fuera respirable. Pero los pilotos no estaban descendiendo. El avión continuaba en su trayectoria de ascenso programada, dirigiéndose hacia los 34.000 pies, donde el aire exterior es tan delgado que un ser humano sin protección perdería la conciencia en menos de 30 segundos. Andreas Prodromou, el instructor de vuelo que viajaba como pasajero, había colocado su máscara de oxígeno inmediatamente cuando éstas descendieron. Su entrenamiento le había enseñado a reconocer una emergencia de despresurización y sabía exactamente qué hacer. Pero incluso con la máscara puesta, observaba con creciente alarma que el avión no estaba descendiendo. Como piloto experimentado, sabía que el procedimiento estándar en caso de despresurización era un descenso de emergencia inmediato a 10.000 pies o menos. El hecho de que esto no estuviera sucediendo solo podía significar una cosa: algo estaba terriblemente mal en la cabina de mando. Miró a su alrededor, viendo cómo otros pasajeros comenzaban a moverse con los efectos de la hipoxia, ahora que sus máscaras se estaban quedando sin oxígeno. Algunos se desplomaban en sus asientos, otros intentaban levantarse y caminar, pero caían torpemente. Era una escena de pesadilla desenvolviéndose en silencio a 30.000 pies sobre el mar Egeo. Pero lo que nadie en ese avión sabía era que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando, y que en los próximos minutos la tripulación en tierra y los controladores aéreos serían testigos de algo que ningún manual de procedimientos había contemplado jamás. El Centro de Control de Tráfico Aéreo de Atenas era una instalación moderna que manejaba cientos de vuelos diarios sobre el espacio aéreo griego. En la sala principal, decenas de controladores monitoreaban sus pantallas radar con la concentración intensa que requiere su trabajo. Cada punto en esas pantallas representaba vidas humanas a 30 o 40.000 pies de altitud, y los controladores eran los guardianes invisibles que mantenían esas vidas separadas y seguras. A las 9:37 de la mañana del 14 de agosto, uno de esos puntos en la pantalla comenzó a convertirse en un problema que ninguno de los controladores presentes había enfrentado antes. El controlador Haris Stavroou llevaba trabajando en el centro desde las 6 de la mañana. Era su turno regular de domingo, y hasta ese momento había sido una mañana tranquila. Cuando el vuelo Helios 522 entró en su sector, Stavroou intentó establecer contacto por radio siguiendo el procedimiento estándar. Helios 522, Atenas Control, buenos días. Confirme altitud y rumbo. Silencio. Stavroou repitió la llamada, esta vez con un tono ligeramente más firme. Nuevamente no hubo respuesta. Verificó su equipo para asegurarse de que no fuera un problema técnico de su lado. Todo funcionaba perfectamente. El avión estaba allí en su pantalla, volando en línea recta hacia Atenas, pero era como si estuviera tripulado por fantasmas. Stavroou llamó a su supervisor, Dimitris Papageorgiou, quien tenía 20 años de experiencia en control de tráfico aéreo y había manejado casi todas las emergencias imaginables. Papageorgiou se acercó a la consola de Stavroou y observó el punto en la pantalla. Intentó él mismo establecer contacto con el vuelo Helios 522, utilizando diferentes frecuencias de radio. Nada. El avión simplemente continuaba su trayectoria como si fuera un buque fantasma surcando los cielos. «Contacta a Nicosia», ordenó Papageorgiou. «Necesitamos saber cuándo fue la última comunicación con ellos y si reportaron algún problema antes de entrar en nuestro espacio aéreo». La conversación con el control de Nicosia confirmó lo que Papageorgiou temía. El avión había dejado de responder a las comunicaciones poco después del despegue.
Los controladores chipriotas habían intentado repetidamente establecer contacto sin éxito. Papageorgiou sintió que un peso frío se asentaba en su estómago. Un avión que no responde a las comunicaciones de radio puede significar muchas cosas, y ninguna de ellas es buena. Podría ser un fallo total de las comunicaciones, lo cual era altamente improbable, dado que los aviones modernos tienen múltiples sistemas redundantes. Podría ser un secuestro donde los secuestradores habían incapacitado a la tripulación y apagado las radios. O podría ser algo aún peor, algo que los controladores ni siquiera querían contemplar, que la tripulación estuviera incapacitada y el avión estuviera volando en piloto automático, sin nadie consciente a bordo. Papageorgiou tomó la decisión de activar el protocolo de emergencia. Contactó inmediatamente a la Fuerza Aérea Helénica en la base de Tanagra. En cuestión de minutos, 2 cazas F-16 fueron puestos en alerta. Los pilotos militares, el capitán Gramáticos y el teniente Meletis, recibieron la orden de interceptar el vuelo Helios 522, acercarse a una distancia segura y reportar cualquier cosa inusual que pudieran observar visualmente. Era un procedimiento que se había utilizado antes en casos de fallos de comunicación o posibles secuestros, pero nunca dejaba de generar tensión. Los 2 F-16 despegaron de Tanagra a las 9:55 de la mañana, sus motores rugiendo mientras ascendían rápidamente hacia la altitud del avión comercial. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Helios Airways en Larnaca, el silencio de radio del vuelo 522 había encendido todas las alarmas posibles. El centro de operaciones de la aerolínea, una sala equipada con sistemas de seguimiento de vuelos y comunicaciones directas con las tripulaciones, se convirtió rápidamente en un hervidero de actividad. El director de operaciones de vuelo, Mihalis Antoniou, intentaba desesperadamente obtener información de los controladores aéreos, mientras simultáneamente trataba de contactar directamente con el avión a través de los sistemas ACARS, un sistema de mensajería de datos que permite la comunicación escrita entre los aviones y las bases en tierra. Los mensajes se enviaban, pero no había confirmación de recepción. Era como enviar cartas a un lugar del que nunca regresaban respuestas. En la sala de operaciones de Helios, el ambiente pasó del profesionalismo tenso a algo cercano al pánico controlado. Los empleados miraban las pantallas que mostraban la posición del vuelo 522, moviéndose inexorablemente hacia Atenas, y luego se miraban entre sí con expresiones que mezclaban incredulidad y miedo. Antoniou contactó al gerente general de la aerolínea, quien a su vez comenzó a hacer llamadas a autoridades gubernamentales. Nadie quería decir en voz alta lo que todos estaban pensando, que podría estar desarrollándose una tragedia de proporciones masivas. A las 10:05 de la mañana, los 2 F-16 alcanzaron al Boeing 737 sobre el mar Egeo, aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Atenas. El capitán Gramáticos maniobró su caza para colocarse a unos 100 metros del costado izquierdo del avión comercial, lo suficientemente cerca para poder observar claramente la cabina y las ventanas de pasajeros, pero manteniendo una distancia segura para evitar cualquier turbulencia de estela. Lo que vio le heló la sangre. A través de la ventana de la cabina podía distinguir 2 figuras en los asientos de los pilotos, pero parecían estar desplomados sobre los controles. No había movimiento visible. Gramáticos voló más cerca, arriesgándose un poco más de lo que los procedimientos normalmente permitirían, tratando de obtener una mejor visual. «Control, aquí, Alfa 1», transmitió Gramáticos por radio, su voz tensa pero profesional. «Tengo visual del objetivo. Los pilotos parecen incapacitados. No hay respuesta a nuestras señales. Repito, los pilotos parecen incapacitados». La confirmación llegó desde el centro de control, con un tono sombrío. Gramáticos movió su F-16 hacia la parte trasera del fuselaje del Boeing, observando las ventanas de los pasajeros. Lo que vio fue igualmente perturbador. Algunas ventanas mostraban pasajeros desplomados contra el vidrio, otros simplemente estaban oscuras, sin movimiento visible. Las máscaras de oxígeno colgaban del techo de la cabina.
un claro indicador de que había ocurrido algún tipo de despresurización. Era una escena fantasmagórica, un avión volando perfectamente en línea recta con más de 100 personas a bordo, pero sin nadie aparentemente consciente para controlarlo. El teniente Meletis, en el segundo F-16, se acercó al lado derecho del Boeing. Intentó usar señales de luz, un método de comunicación de respaldo cuando las radios no funcionan, parpadeando sus luces de navegación en patrones que cualquier piloto entrenado reconocería. No hubo respuesta del avión comercial. El Boeing continuaba su vuelo como si fuera guiado por una mano invisible, manteniendo su altitud y rumbo con la precisión mecánica del piloto automático. Meletis reportó sus observaciones al control, añadiendo detalles sobre la posición de las máscaras de oxígeno y la aparente falta de movimiento en la cabina. En el centro de control de Atenas, Papageorgiou procesaba la información con una sensación creciente de horror. Un avión lleno de personas, aparentemente todas incapacitadas, volando en piloto automático. El siguiente punto de navegación programado del vuelo lo llevaría directamente sobre el centro de Atenas, una de las ciudades más densamente pobladas del Mediterráneo. Si el avión se quedaba sin combustible mientras estaba sobre la ciudad, o si algo fallaba en el piloto automático, las consecuencias serían catastróficas. Papageorgiou comenzó a calcular mentalmente cuánto combustible le quedaba al Boeing. Con un vuelo planificado de Larnaca a Praga vía Atenas, el avión habría despegado con suficiente combustible para aproximadamente 4 horas de vuelo, más las reservas requeridas. Ya habían pasado casi 1 hora. Eso significaba que el avión podría estar en el aire durante varias horas más. Un avión fantasma flotando sobre uno de los espacios aéreos más transitados de Europa. La noticia del vuelo Helios 522 comenzó a filtrarse a los medios de comunicación. Los periodistas en Grecia y Chipre, monitoreando las frecuencias de radio de emergencia y manteniendo contactos dentro de los sistemas de aviación, comenzaron a reportar que un avión comercial estaba en problemas sobre el Egeo. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación regular para mostrar imágenes aéreas transmitidas desde helicópteros de noticias que se habían lanzado al aire para seguir al Boeing y a los F-16 que lo escoltaban. Millones de personas en toda Grecia y Chipre observaban sus pantallas de televisión con una mezcla de fascinación morbosa y horror, viendo un drama desenvolverse en tiempo real a 34.000 pies sobre sus cabezas. Dentro del Boeing 737, la situación era aún más desesperada de lo que los observadores externos podían imaginar. Andreas Prodromou, el instructor de vuelo, había logrado mantener cierto nivel de conciencia al racionar cuidadosamente su suministro de oxígeno de la máscara de pasajero. Cuando sintió que la máscara dejaba de proporcionar oxígeno, Prodromou sabía que tenía que hacer algo drástico. Con los efectos residuales de la hipoxia aún nublando su pensamiento, se levantó de su asiento y comenzó a moverse por la cabina. Otros pasajeros estaban claramente inconscientes, desplomados en sus asientos o en los pasillos. Las azafatas también habían sucumbido a la falta de oxígeno. Prodromou sabía que su única esperanza era llegar a la cabina de mando y, de alguna manera, tomar el control del avión, o al menos activar un descenso de emergencia. Moviéndose con dificultad por el pasillo, Prodromou llegó a la puerta blindada de la cabina. Después de los ataques del 11 de septiembre, todas las cabinas de vuelo habían sido reforzadas, diseñadas para resistir intentos de entrada forzada. Pero Prodromou recordaba que también había un protocolo para que la tripulación de cabina pudiera entrar en caso de emergencia. Buscó el panel de acceso cerca de la puerta y comenzó a introducir el código de emergencia. Sus dedos torpemente tocaban los botones mientras luchaba contra la niebla en su cerebro. Finalmente, escuchó el clic de la cerradura liberándose. Empujó la puerta y entró en la cabina. La escena que encontró era de pesadilla. El capitán Merten y el primer oficial Charalambous estaban inconscientes en sus asientos, sus cuerpos colgando flácidamente contra los arneses de seguridad. Los paneles de instrumentos parpadeaban con múltiples advertencias, luces rojas y amarillas
creando un paisaje caótico de señales de alarma. Prodromou se dio cuenta inmediatamente de que necesitaba oxígeno si iba a tener alguna oportunidad de ayudar. Localizó las botellas de oxígeno portátiles de emergencia almacenadas en la cabina y conectó una, colocándose la máscara sobre la cara. El flujo de oxígeno puro comenzó a despejar su mente casi inmediatamente. Ahora podía pensar con mayor claridad, pero la situación seguía siendo desesperada. Necesitaba descender el avión rápidamente. Prodromou se deslizó en el asiento del primer oficial, apartando cuidadosamente el cuerpo inconsciente de Chara Lambus. Miró los instrumentos, tratando de orientarse rápidamente. El avión estaba en piloto automático, manteniendo su altitud de crucero de 34.000 pies. Prodromou alcanzó el panel del piloto automático para desconectarlo y comenzar un descenso manual. Pero justo cuando sus dedos tocaban los controles, escuchó un sonido que nunca olvidaría: el cambio en el tono de los motores. Miró los indicadores de combustible con creciente alarma. Los tanques estaban peligrosamente bajos. El avión había estado volando en círculos automáticos sobre Atenas durante más tiempo del que nadie había calculado, y ahora estaba al borde de quedarse sin combustible. Prodromou sabía que tenía solo minutos, quizás segundos, antes de que los motores comenzaran a fallar. Y cuando eso sucediera, este avión lleno de personas inconscientes se convertiría en un planeador de 100 toneladas cayendo del cielo. En ese momento, mientras Andreas Prodromou se sentaba en los controles de un avión condenado, con más de 100 vidas dependiendo de lo que hiciera en los próximos segundos, la verdadera batalla contra el tiempo estaba a punto de comenzar. A las 11:49 de la mañana, 2 horas y 40 minutos después del despegue de la Larnaca, el motor número 1 del Boeing 737 comenzó a sputtering, tosiendo como un animal moribundo. El indicador de combustible en el panel de instrumentos mostraba niveles críticos en todos los tanques. Andreas Prodromou sintió la vibración inmediatamente, ese cambio sutil pero inconfundible en el comportamiento del avión que todo piloto aprende a reconocer. No era una falla mecánica ordinaria, era el preludio inevitable de lo que sucede cuando un avión moderno, una máquina diseñada para desafiar la gravedad mediante la quema controlada de miles de litros de combustible, se queda sin ese elemento vital. Prodromou sabía que cuando el primer motor fallara completamente, el segundo seguiría en cuestión de segundos o minutos. El avión había estado volando en un patrón de espera sobre Atenas, consumiendo combustible mientras el piloto automático mantenía obstinadamente su altitud programada de 34.000 pies. El plan de vuelo original había calculado el combustible necesario para llegar a Praga con reservas adecuadas, pero nadie había anticipado que el avión volaría en círculos durante horas como un espíritu atrapado incapaz de encontrar paz. Ahora esas horas de vuelo no planificado habían agotado las reservas, y el Boeing estaba literalmente corriendo con vapores. En el centro de control de Atenas, Dimitris Papageorgiou observaba su pantalla radar con una intensidad que le causaba dolor de cabeza. Los dos F-16 continuaban escoltando al Boeing, sus pilotos reportando cada detalle observable del avión comercial. El capitán Grammatikos había informado que había visto movimiento en la cabina del Boeing, una figura que parecía estar tratando de operar los controles. Esta información había generado un destello de esperanza en el centro de control. Si alguien estaba consciente a bordo y tratando de volar el avión, tal vez, solo tal vez, esta pesadilla podría tener un final menos catastrófico. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando Grammatikos reportó el cambio en el sonido de los motores. Como piloto militar experimentado, Grammatikos reconoció inmediatamente los signos de inanición de combustible. «Control, aquí Alfa 1», transmitió Grammatikos, su voz ahora cargada de urgencia. «El motor izquierdo del objetivo está fallando. Repito, motor izquierdo fallando. Parece ser falta de combustible. El avión va a caer pronto». Papageorgiou sintió que todo su cuerpo se tensaba. Miró el mapa en su pantalla, calculando mentalmente dónde caería el avión si perdía potencia en ese momento.
Estaba directamente sobre el monte Gramático, un área montañosa al noreste de Atenas. Era el mejor escenario posible en una situación sin buenos escenarios. Si el avión caía allí, en lugar de sobre áreas pobladas de Atenas, al menos el número de víctimas en tierra sería minimizado. Era un pensamiento horrible hacer ese tipo de cálculo, pero era el trabajo de Papageorgiou mantener la perspectiva completa de la situación. Dentro de la cabina del Boeing, Prodromou luchaba con los controles, pero era una batalla que sabía que no podía ganar. Con solo un motor funcionando parcialmente y a 34.000 pies de altitud, el avión comenzó a descender inevitablemente. Prodromou desconectó el piloto automático, tomando control manual del avión. Intentó establecer un planeo controlado, un descenso gradual que le diera la máxima distancia posible. Pero incluso mientras hacía esto, sabía que las matemáticas estaban en su contra. Un Boeing 737 sin motores tiene una relación de planeo de aproximadamente 17:1, lo que significa que por cada 1.000 pies de altitud puede avanzar aproximadamente 17.000 pies horizontalmente. Desde 34.000 pies, eso le daría teóricamente unas 10 millas náuticas de distancia de planeo. Pero la teoría y la práctica son cosas muy diferentes cuando estás tratando de volar un avión lleno de personas inconscientes, luchando contra controles que responden de manera errática, y sabiendo que cada segundo que pasa te acerca más al suelo. Prodromou miró a su alrededor en la cabina, buscando desesperadamente alguna solución. Los pilotos originales, Merten y Charalambous, seguían inconscientes. Prodromou consideró brevemente tratar de revivirlos, pero sabía que no había tiempo. Necesitaba concentrar toda su energía en intentar salvar el avión. Verificó los instrumentos nuevamente. La altitud, 32.000 pies y descendiendo. La velocidad, 300 nudos y desacelerando. El rumbo, errático, ya que sin potencia en los motores, el avión se volvía cada vez más difícil de controlar. Prodromou intentó contactar por radio al control de tráfico aéreo, presionando el botón del transmisor y hablando en su máscara de oxígeno. A Atenas Control, aquí Helios 522. Tengo una emergencia, perdiendo motores. Necesito vectores para el aeropuerto más cercano. No hubo respuesta. O el sistema de radio estaba dañado, o Prodromou no estaba operándolo correctamente en su estado de estrés extremo, o las frecuencias estaban configuradas incorrectamente. Fuera cual fuera la razón, estaba solo. Los F-16 continuaban escoltando al Boeing mientras éste descendía. Gramáticos observaba con una mezcla de admiración profesional y horror, mientras la figura en la cabina del avión comercial claramente luchaba por mantener el control. «Está tratando de volarlo», reportó Gramáticos al control. «Quien sea que esté allí, está tratando de salvar el avión». En el asiento trasero del F-16, el oficial de sistemas de armas grababa todo con la cámara montada en el caza, documentación que más tarde sería analizada cuadro por los investigadores. El descenso del Boeing era visible ahora incluso en los números en la pantalla de Gramáticos. 28.000 pies, 25.000, 22.000. El avión caía a una tasa alarmante, pero aún mantenía algo de control direccional. En tierra, justo debajo de la trayectoria de descenso del avión, los residentes del pueblo de Gramático habían sido alertados por el ruido inusual de los cazas volando bajo. Algunos habían salido de sus casas y miraban hacia el cielo. Podían ver el Boeing claramente ahora, un punto plateado que crecía más grande cada segundo, seguido por dos puntos más pequeños que eran los F-16. La gente comenzó a correr, algunos hacia sus casas, otros simplemente alejándose de lo que claramente iba a ser el punto de impacto. Algunos sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar. Estas grabaciones, capturadas por residentes aterrorizados, más tarde se transmitirían en todo el mundo, mostrando los segundos finales del vuelo Helios 522. A bordo del avión, Prodromou había tomado una decisión. Con ambos motores ahora completamente muertos y el avión cayendo a través de 15.000 pies, sabía que no podría llegar a ningún aeropuerto. Su única esperanza era intentar un aterrizaje forzoso en algún área abierta. Miró por la ventana de la cabina,
tratando de identificar posibles lugares de aterrizaje. Debajo de él veía montañas, árboles y ocasionales áreas abiertas. El problema era que a la velocidad a la que descendía y sin potencia, tenía muy poco control sobre dónde exactamente tocaría tierra. Era como tratar de lanzar un dardo mientras caes de un edificio. Podías apuntar, pero la precisión era casi imposible. A 10.000 pies, Prodromou comenzó a prepararse para el impacto. Verificó que su arnés de seguridad estuviera bien ajustado. Miró una última vez a los pilotos inconscientes a su lado, deseando que hubiera algo más que pudiera hacer por ellos, por los pasajeros detrás de él, por las familias que esperaban a estas personas en Atenas y Praga. Luego, enfocó toda su atención en los controles. Usó los alerones y el timón para mantener las alas niveladas, tratando de controlar el descenso lo mejor que podía sin motores. El suelo se acercaba rápidamente ahora. Podía ver árboles individuales, casas, carreteras. A 5.000 pies, Prodromou hizo un último intento de transmitir por radio. Mayday, Mayday, Mayday. Helios 522. Vamos a impactar. No sabía si alguien lo escuchó. El capitán Gramáticos en su F-16 tuvo que alejarse cuando el Boeing descendió por debajo de 2.000 pies. No podía arriesgarse a volar tan bajo y tan lento sin poner en peligro su propio avión. Desde una distancia de aproximadamente 2 kilómetros, él y el teniente Meletis observaron los segundos finales del vuelo 522. El Boeing se dirigía hacia una ladera del monte Gramático, un área cubierta de pinos y matorrales. Gramáticos supo, con la certeza profesional que viene de años de experiencia, que no había forma de que alguien sobreviviera a lo que estaba a punto de suceder. A las 11:59 y 43 segundos, el vuelo Helios 522 impactó contra la ladera de la montaña a aproximadamente 700 pies sobre el nivel del mar. El avión golpeó la tierra con tanta fuerza que el fuselaje se desintegró instantáneamente. Los restos se esparcieron por un área de aproximadamente 500 metros cuadrados, con piezas del avión lanzadas a través de los árboles y cañones circundantes. El impacto fue tan violento que las 115 almas a bordo, incluyendo los pilotos, las azafatas y Andreas Prodromou, el héroe que había luchado hasta el último segundo por salvar el avión, murieron instantáneamente. No hubo sobrevivientes. El sonido del impacto reverberó a través de los valles de Gramático. Los residentes locales que habían estado observando desde la distancia vieron una nube de polvo y humo elevarse desde el lugar del accidente. Algunos comenzaron a correr hacia el sitio, aunque sabían que probablemente era demasiado tarde. Otros llamaron a los servicios de emergencia, sus voces temblorosas, mientras trataban de describir lo que acababan de presenciar. En cuestión de minutos, las sirenas comenzaron a sonar por toda el área, mientras ambulancias, camiones de bomberos y vehículos policiales convergían hacia la montaña. En el centro de control de Atenas, Dimitris Papageorgiou observó cómo el transpondedor del vuelo Helios 522 desaparecía de su pantalla. Durante un momento, hubo silencio total en la sala de control. Todos sabían lo que significaba cuando un punto en el radar simplemente desaparecía de esa manera. Papageorgiou se quitó los auriculares lentamente, sus manos temblando ligeramente. Había sido controlador de tráfico aéreo durante 20 años. Había manejado emergencias y situaciones de crisis, pero nunca nada como esto. Nunca había observado, impotente, mientras más de 100 personas caían del cielo durante horas, sabiendo que no había absolutamente nada que él o nadie pudiera hacer para salvarlas. Pero mientras los equipos de emergencia se apresuraban hacia el lugar del accidente y el mundo comenzaba a procesar la magnitud de esta tragedia, las preguntas más importantes aún no tenían respuesta. ¿Qué había causado esta catástrofe? ¿Por qué los pilotos no respondieron a la emergencia de despresurización? ¿Y cómo era posible que un avión moderno, lleno de sistemas de seguridad redundantes y protecciones, hubiera volado durante horas con todos a bordo incapacitados, hasta que finalmente cayó del cielo como un pájaro muerto? El lugar del accidente en el monte Gramático era una escena que desafiaba la comprensión humana.
Cuando los primeros equipos de rescate llegaron, aproximadamente 20 minutos después del impacto, se encontraron con un paisaje transformado en un campo de batalla de metal retorcido, plástico destrozado y tragedia humana. El Boeing 737, que había sido una maravilla de la ingeniería, capaz de transportar a más de 100 personas a través de continentes, ahora era irreconocible. El fuselaje se había fragmentado en miles de pedazos, algunos no más grandes que un libro, otros del tamaño de un automóvil. Los árboles circundantes estaban quemados y arrancados de raíz por la fuerza del impacto. El olor a combustible de aviación llenaba el aire, mezclado con el humo de los pequeños incendios que aún ardían entre los escombros. El comandante Yanis Nicolaou, del Cuerpo de Bomberos helénico, fue uno de los primeros en llegar al sitio. Con 25 años de experiencia respondiendo a emergencias, Nicolaou había visto muchas cosas terribles, pero nada lo había preparado para esto. Mientras él y su equipo subían por la ladera empinada, esquivando restos del avión, se dio cuenta de la magnitud absoluta de lo que había sucedido. «No busquen sobrevivientes», les dijo a sus hombres, su voz áspera con la emoción que trataba de reprimir. «A esta velocidad de impacto no habrá sobrevivientes. Documenten todo lo que vean. Esto es ahora una escena de investigación de accidente». Era una realidad brutal, pero necesaria. El trabajo de los equipos de rescate ahora era preservar la evidencia y recuperar los restos con toda la dignidad posible. Mientras los equipos de emergencia establecían un perímetro alrededor del lugar del accidente, la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos y Seguridad de Aviación de Grecia, IASB por sus siglas en inglés, fue notificada inmediatamente. El investigador principal asignado al caso fue Akribos Tsolakis, un ingeniero aeronáutico con 30 años de experiencia en investigación de accidentes. Tsolakis había trabajado en docenas de investigaciones a lo largo de su carrera, pero cuando recibió la llamada sobre el vuelo Helios 522, supo instintivamente que este caso sería diferente. Un avión que vuela durante horas con toda la tripulación y pasajeros aparentemente incapacitados, escoltado por cazas militares, finalmente cayendo cuando se queda sin combustible, esto no se parecía a nada que hubiera investigado antes. Tsolakis llegó al lugar del accidente a última hora de la tarde del 14 de agosto, aproximadamente 6 horas después del impacto. Para entonces, más de 200 trabajadores de emergencia estaban en la escena: bomberos, policías, personal médico y equipos especializados en recuperación. Habían establecido caminos temporales a través de los escombros, marcado con cintas amarillas las áreas donde se encontraron restos humanos, y comenzado el proceso meticuloso de documentar cada pieza del avión. Tsolakis caminó por el sitio durante horas, su mente de ingeniero analizando automáticamente los patrones de destrucción. El ángulo de impacto, la distribución de los escombros, el estado de los componentes de la aeronave, todo contaba una historia si sabías cómo leerla. Uno de los primeros hallazgos críticos fue la localización de las cajas negras del avión, el registrador de datos de vuelo, FDR, y el registrador de voz de cabina, CVR. Estas dos cajas naranjas, diseñadas para sobrevivir casi cualquier catástrofe, fueron encontradas relativamente intactas entre los escombros. El FDR contenía datos técnicos sobre cada aspecto del rendimiento del avión durante el vuelo: altitud, velocidad, posición de los controles, estado de los sistemas. El CVR, por otro lado, contenía las grabaciones de audio de la cabina, las voces de los pilotos, los sonidos de las alarmas, todo lo que se escuchó en los últimos momentos del vuelo. Tsolakis ordenó que las cajas negras fueran transportadas inmediatamente a las instalaciones de la IASB en Atenas para su análisis. Mientras tanto, a nivel internacional, la noticia del accidente del vuelo Helios 522 se había convertido en la historia principal en prácticamente todos los medios de comunicación del mundo. Las imágenes dramáticas del Boeing, siendo escoltado por los F-16, transmitidas en vivo por las cadenas griegas, habían sido retransmitidas globalmente. Millones de personas habían observado en tiempo real, mientras el drama se desarrollaba,
viendo el avión descender gradualmente hasta su impacto final. Era una tragedia transmitida en vivo, y las preguntas sobre qué había causado este desastre sin precedentes dominaban las conversaciones en todas partes. Las teorías abundaban. ¿Había sido un secuestro frustrado? ¿Un ataque terrorista con algún tipo de gas incapacitante? ¿Un fallo mecánico catastrófico? Nadie sabía, y eso hacía que la historia fuera aún más inquietante. En las oficinas centrales de Helios Airways en Larnaca, el ambiente era de devastación total. La aerolínea había perdido un avión completo con todos a bordo, 115 personas, incluyendo 6 miembros de la tripulación. Las familias de las víctimas comenzaron a llegar a las instalaciones de la aerolínea y al aeropuerto de Larnaca, buscando desesperadamente información. La escena en la terminal era angustiosa. Padres llorando por hijos perdidos, esposos y esposas buscando confirmación de lo que ya sabían en sus corazones, niños confundidos preguntando dónde estaban sus padres. Helios estableció un centro de crisis, con psicólogos y personal de apoyo, tratando de ayudar a las familias, pero no había palabras de consuelo que pudieran aliviar este tipo de pérdida. El análisis de las cajas negras comenzó la mañana siguiente en las instalaciones de la AIASB. Un equipo de especialistas, incluyendo ingenieros, pilotos experimentados y técnicos de aviación, se reunió en una sala segura. Akribos Tsolakis presidió la sesión mientras los técnicos conectaban el CVR a los sistemas de reproducción. «Vamos a escuchar todo desde el despegue hasta el final», anunció Tsolakis. «Tomen notas de cualquier cosa inusual, cualquier sonido, cualquier palabra que pueda darnos una pista sobre qué salió mal». Los altavoces cobraron vida con las grabaciones del vuelo 522. Lo primero que escucharon fue completamente normal. Las voces del capitán Merten y el primer oficial Charalambaus durante las verificaciones previas al vuelo, profesionales y rutinarias. Los sonidos de los motores arrancando, la comunicación con la torre de control, el carreteo hacia la pista. Todo era exactamente como debería ser en un vuelo comercial normal. Luego vino el despegue, los sonidos de los motores aumentando de potencia, la confirmación de velocidades de despegue, el call-out de rotate mientras el avión dejaba el suelo. Incluso los primeros minutos después del despegue parecían normales. Los pilotos completando sus listas de verificación post-despegue, contactando al control de tráfico aéreo, configurando los sistemas de navegación. Entonces, aproximadamente 12 minutos después del despegue, los investigadores escucharon el primer sonido anormal. Una alarma. Era un tono de advertencia específico que los pilotos reconocieron inmediatamente como la alarma de advertencia de presurización de cabina. En la grabación se podía escuchar a los pilotos discutiendo la alarma, su confusión evidente. «¿Qué es eso?», preguntó Charalambous. «Alerta de presurización», respondió Merten, «pero los indicadores muestran presión normal». Hubo un sonido de páginas siendo hojeadas, los pilotos consultando el manual de procedimientos anormales. «Podría ser una falsa alarma», sugirió Merten. La alarma sonó por un tiempo, luego se detuvo. Los pilotos continuaron con su trabajo, aparentemente creyendo que habían resuelto el problema. Pero lo que los investigadores notaron, y lo que hizo que Tsolakis se inclinara hacia adelante en su silla, fue el cambio gradual en las voces de los pilotos durante los siguientes minutos. Sus palabras comenzaron a arrastrarse ligeramente. Sus respuestas a las llamadas de control de tráfico aéreo se volvieron más lentas, menos precisas. Un piloto experimentado en el equipo de investigación señaló: «Están mostrando signos de hipoxia. Pueden escuchar cómo su cognición se deteriora». Y luego, aproximadamente 25 minutos después del despegue, las voces de los pilotos cesaron por completo. Lo último que se escuchó claramente fue a Merten diciendo algo ininteligible, seguido por silencio. Pero el CVR no grabó silencio total. Durante las siguientes horas, los investigadores escucharon el ruido de fondo constante de la cabina, el zumbido de los sistemas eléctricos, el sonido de las alarmas que continuaban sonando intermitentemente. Y luego, cerca del final de la grabación, apareció algo que sorprendió a todos: nueva actividad en la cabina.
Se escuchaban sonidos de movimiento, la puerta de la cabina abriéndose, pasos pesados. Luego, una voz diferente, no la de Merten o Charalambous, sino alguien más. ¿Hola? ¿Puede alguien escucharme? Era Andreas Prodromou, aunque los investigadores no sabían su identidad en ese momento. Se podía escuchar su respiración pesada, el sonido de él conectando una botella de oxígeno portátil. «Dios mío», murmuró Prodromou en la grabación. «Tengo que bajar este avión». Los siguientes minutos de la grabación del CBR fueron desgarradores. Prodromou intentando operar los controles, su respiración acelerándose mientras trabajaba frenéticamente. El cambio en el tono de los motores cuando comenzaron a fallar por falta de combustible. Prodromou intentando comunicarse por radio, su voz desesperada. «Mayday, Mayday, Mayday». Y luego, en los segundos finales, un sonido que ninguno de los investigadores olvidaría jamás. Prodromou diciendo suavemente, casi como una oración, lo siento mucho», seguido inmediatamente por el estruendo catastrófico del impacto, y luego, finalmente, silencio. En la sala de análisis, varios de los investigadores tenían lágrimas en los ojos. Tzolakis se quitó los auriculares y se tomó un momento para recomponerse. «Este hombre», dijo finalmente, refiriéndose a Prodromou, «intentó salvar a todos en ese avión, sin entrenamiento en este tipo específico de aeronave, en condiciones imposibles, lo intentó». El respeto en su voz era palpable, pero el respeto no respondía a la pregunta fundamental. ¿Por qué había ocurrido esto en primer lugar? El análisis del registrador de datos de vuelo proporcionó la pieza crucial del rompecabezas. Los datos mostraron que desde antes del despegue, el selector de modo de presurización de cabina estaba en posición manual en lugar de auto. Esto significaba que el sistema automatizado que normalmente mantenía la presión de la cabina adecuada durante el ascenso no estaba funcionando. A medida que el avión ascendía y el aire exterior se volvía más delgado, la presión dentro de la cabina descendía junto con él. Para cuando el avión alcanzó su altitud de crucero de 34.000 pies, la presión de cabina era equivalente a estar en la cima de una montaña de aproximadamente 24.000 pies. A esa altitud, sin oxígeno suplementario, los humanos experimentan hipoxia severa en cuestión de minutos. Tzolakis y su equipo comenzaron a reconstruir la cadena de eventos que llevó a este error catastrófico. Revisaron los registros de mantenimiento del avión de las semanas previas al accidente. Descubrieron que la noche anterior al vuelo fatal, los técnicos de mantenimiento habían realizado una prueba de presurización después de que sonara una alarma de puerta. Para realizar esta prueba, habían cambiado el selector a modo manual, un procedimiento estándar. Pero después de completar la prueba en la prisa y la fatiga del turno nocturno, habían olvidado devolver el selector a modo automático. Era un error simple, humano, el tipo de error que podría suceder en cualquier operación de mantenimiento en todo el mundo. Pero las consecuencias habían sido catastróficas. La pregunta obvia que surgió fue, ¿por qué los pilotos no detectaron este error durante sus verificaciones previas al vuelo? Tzolakis profundizó en los procedimientos operativos estándar de Helios Airways. Descubrió que, aunque verificar la posición del selector de presurización era técnicamente parte de la lista de verificación, no era un elemento específicamente destacado. En un Boeing 737 hay literalmente cientos de interruptores, perillas y selectores que los pilotos deben verificar antes de cada vuelo. En la rutina de preparación diaria, especialmente en una mañana ocupada con presión para cumplir con el horario, era plausible que este selector particular hubiera sido pasado por alto. No era una excusa, pero era una explicación comprensible de cómo pudo haber ocurrido este error compuesto. Además, la investigación reveló otro factor crítico, la respuesta de los pilotos a la alarma de presurización. Cuando la alarma sonó después del despegue, Merten y Charalambous la interpretaron como una posible falsa alarma porque sus instrumentos mostraban presión de cabina normal para su altitud actual. Lo que no comprendieron, y aquí es donde la hipoxia ya estaba afectando su juicio, era que la presión normal
Para una altitud de 10 o 12.000 pies, no es suficientemente alta para mantener la conciencia humana cuando el avión continúa ascendiendo. La alarma estaba tratando de advertirles que el sistema de presurización no estaba funcionando como debería, pero en su estado mental crecientemente deteriorado, no pudieron interpretar correctamente esta advertencia crítica. Los hallazgos de la investigación comenzaron a pintar un cuadro completo de una tragedia creada por una cadena de errores pequeños, ninguno catastrófico por sí solo, pero combinados de manera fatal. El error del técnico de mantenimiento al no devolver el selector a modo automático, la omisión de los pilotos al no detectar esto durante las verificaciones previas al vuelo, la malinterpretación de la alarma de presurización mientras ya estaban siendo afectados por la hipoxia, y la falta de procedimientos de entrenamiento específicos para reconocer y responder a la hipoxia en sus etapas iniciales, cuando el juicio aún está relativamente intacto. Pero había otro aspecto de esta investigación que Tsoulakis sabía que debía abordar: la respuesta del sistema de aviación una vez que el problema se hizo evidente. Los F-16 habían sido enviados para interceptar e identificar visualmente el problema. Un procedimiento correcto. El control de tráfico aéreo había manejado la situación monitoreando el avión y manteniendo otras aeronaves alejadas de su trayectoria. Pero la pregunta dolorosa permanecía: ¿había habido alguna forma de salvar ese vuelo una vez que quedó claro que todos a bordo estaban incapacitados? La respuesta, por difícil que fuera admitirla, era no. Una vez que el avión estaba en piloto automático a altitud de crucero, con todos inconscientes, no había forma de que las fuerzas externas pudieran tomar control o alterar su curso. Todo lo que podían hacer era observar y esperar el inevitable final. En los días y semanas que siguieron al accidente del vuelo Helios 522, la investigación de Akribos Tsoulakis y su equipo se expandió para incluir no solo los aspectos técnicos del accidente, sino también los factores humanos, organizacionales y sistémicos que habían contribuido a la tragedia. Era un proceso meticuloso que requería examinar no solo qué había fallado, sino por qué había fallado y cómo se podría prevenir que algo así volviera a ocurrir. El equipo de investigación creció para incluir expertos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y de Boeing, el fabricante del avión. Todos trabajaban con un objetivo común: entender completamente esta tragedia para que las lecciones aprendidas pudieran salvar vidas en el futuro. Uno de los primeros pasos en la fase extendida de la investigación fue entrevistar a todos los involucrados en las operaciones del avión antes de su vuelo final. Los técnicos de mantenimiento que habían trabajado en el Boeing la noche anterior al accidente fueron interrogados extensamente. Andreas Irakleus, el técnico que había realizado la prueba de presurización y había olvidado devolver el selector a modo automático, estaba devastado. Durante su entrevista con los investigadores, Irakleus, un hombre de 42 años con 20 años de experiencia en mantenimiento de aviación, lloró abiertamente. «Reviso ese procedimiento una y otra vez en mi mente», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Fue el final de un turno largo, estaba cansado, pero eso no es excusa. 115 personas murieron porque olvidé mover un interruptor». Los investigadores también examinaron la cultura operacional de Helios Airways. Lo que descubrieron fue preocupante. La aerolínea, en su rápida expansión, había priorizado el crecimiento sobre la seguridad en algunas áreas críticas. Los programas de entrenamiento para pilotos, aunque técnicamente cumplían con las regulaciones mínimas, no incluían suficiente tiempo de simulador dedicado específicamente a emergencias de presurización y reconocimiento de hipoxia. El mantenimiento, aunque generalmente adecuado, operaba bajo presiones de tiempo constantes que creaban un ambiente donde los errores eran más probables. Las listas de verificación, aunque existían, no estaban diseñadas óptimamente para capturar errores críticos, como el selector de presurización en posición incorrecta. Los investigadores entrevistaron a docenas de pilotos que habían volado para Helios Airways.
preguntándoles sobre sus experiencias y percepciones de la cultura de seguridad de la compañía. Muchos expresaron preocupaciones que habían tenido, pero que no habían reportado formalmente, temiendo represalias o simplemente asumiendo que sus inquietudes no serían tomadas en serio. Un piloto, hablando bajo condición de anonimato, reveló que había experimentado un incidente similar de alarma de presurización 6 meses antes del accidente del vuelo 522. En su caso, había detectado el problema a tiempo y había descendido el avión antes de que la situación se volviera crítica. Había reportado el incidente a la gerencia de operaciones de vuelo, pero nunca se había realizado un seguimiento formal ni se había compartido información sobre el incidente con otros pilotos como lección de seguridad. La investigación también examinó el papel de Boeing y el diseño del Boeing 737 en el accidente. Los investigadores se preguntaron si el avión podría haber sido diseñado de manera diferente para prevenir este tipo de error o al menos hacer más obvio para los pilotos que algo estaba mal. Boeing cooperó plenamente con la investigación, proporcionando ingenieros y documentación técnica extensa. Los ingenieros de Boeing señalaron que el avión tenía múltiples sistemas de advertencia para alertar a los pilotos sobre problemas de presurización, la alarma que había sonado, indicadores visuales en el panel y el descenso automático de las máscaras de oxígeno en la cabina de pasajeros. El problema no era la falta de advertencias, sino que las advertencias no habían sido interpretadas correctamente por los pilotos mientras ya estaban siendo afectados por la hipoxia. Sin embargo, la investigación identificó un problema de diseño significativo. La alarma de advertencia de presurización y la alarma de advertencia de configuración de despegue usaban sonidos muy similares. Era posible que los pilotos, en su estado mental deteriorado, hubieran confundido la alarma de presurización con la alarma de configuración de despegue, lo que habría contribuido a su malinterpretación del problema. Boeing reconoció que esto era una deficiencia en el diseño del sistema de alertas y se comprometió a hacer cambios en modelos futuros para diferenciar más claramente entre diferentes tipos de alarmas críticas. Tsoulakis también dedicó una parte significativa de la investigación a comprender mejor la hipoxia y por qué es tan peligrosa para los pilotos. Consultó con médicos de aviación y especialistas en fisiología aeroespacial. Lo que aprendió fue alarmante. La hipoxia no solo impide que las personas piensen claramente, sino que específicamente ataca las funciones cerebrales relacionadas con el reconocimiento de problemas y la toma de decisiones. Una persona que experimenta hipoxia puede no reconocer que algo está mal, incluso cuando los signos son obvios para un observador externo. Los síntomas incluyen euforia, confusión, torpeza motora y, eventualmente, pérdida de conciencia. Pero el aspecto más insidioso es que la persona afectada típicamente no se da cuenta de que está experimentando estos síntomas. Los expertos médicos explicaron que a altitudes de cabina superiores a 10.000 pies, lo que corresponde aproximadamente a la altitud que habría existido en la cabina del vuelo Helios 522, poco después de que sonara la alarma, los pilotos habrían tenido solo de 3 a 5 minutos de tiempo de conciencia útil, antes de que su capacidad para funcionar efectivamente se deteriorara significativamente. A medida que el avión continuaba ascendiendo y la altitud de cabina aumentaba aún más, este tiempo se acortaba dramáticamente. A 34.000 pies de altitud de cabina, la zona donde eventualmente se niveló el avión, el tiempo de conciencia útil sin oxígeno suplementario es de aproximadamente 30 a 60 segundos. Las máscaras de oxígeno de emergencia en la cabina de vuelo estaban diseñadas para desplegarse automáticamente si la altitud de cabina excedía 14.000 pies, pero los pilotos, ya afectados por la hipoxia para ese punto, no las usaron. Esta comprensión de la hipoxia llevó a una de las recomendaciones más importantes de la investigación, que el entrenamiento de pilotos debería incluir experiencia práctica con los efectos de la hipoxia en cámaras de altitud controladas. Muchas fuerzas aéreas militares ya requerían este entrenamiento para sus pilotos,
pero no era estándar en la aviación comercial. Tzolakis argumentó que todos los pilotos comerciales deberían experimentar personalmente los efectos de la hipoxia en un ambiente controlado para que pudieran reconocer los síntomas en sí mismos y en sus compañeros de tripulación si alguna vez encontraban una situación de despresurización real. Mientras la investigación técnica continuaba, el proceso de identificación de las víctimas del accidente se llevaba a cabo en paralelo. Fue una tarea desgarradora. El impacto había sido tan violento que la identificación visual era imposible en muchos casos. Los forenses tuvieron que usar registros dentales, huellas digitales cuando estaban disponibles y análisis de ADN para identificar positivamente a las víctimas. Las familias esperaban ansiosamente noticias, y cada identificación confirmada era una mezcla de cierre y dolor renovado. Entre las víctimas identificadas estaba Andreas Prodromou, el instructor de vuelo que había intentado heroicamente salvar el avión en sus momentos finales. Su familia recibió confirmación de que su ser querido había muerto en la cabina de vuelo, tratando hasta el último segundo de evitar la tragedia. La historia de Prodromou resonó profundamente con el público y con la comunidad de aviación. Aquí estaba un hombre que, en las circunstancias más desesperadas imaginables, había mantenido su compostura y había intentado hacer lo imposible. Aunque finalmente no tuvo éxito en salvar el avión, su intento representaba lo mejor de la naturaleza humana: el coraje frente a probabilidades imposibles, la determinación de no rendirse incluso cuando la derrota parece inevitable, la voluntad de luchar por las vidas de extraños hasta el último aliento. Prodromou fue póstumamente honrado por las autoridades de aviación de Chipre y Grecia. Una beca de entrenamiento de vuelo fue establecida en su nombre para ayudar a futuros pilotos a obtener su certificación. A medida que los meses pasaban, Tzolakis y su equipo compilaron sus hallazgos en un informe completo. El documento, que eventualmente alcanzó más de 300 páginas, detallaba cada aspecto del accidente: la secuencia de eventos que llevaron al vuelo fatal, los factores contribuyentes, las deficiencias en los procedimientos de la aerolínea, los problemas de diseño identificados en el avión, y las recomendaciones para prevenir accidentes similares en el futuro. El informe fue meticulosamente documentado, con cada conclusión respaldada por evidencia física, datos de las cajas negras, testimonios de testigos y análisis de expertos. El proceso legal que siguió al accidente fue complejo y prolongado. La aerolínea Helios Airways enfrentó múltiples demandas de las familias de las víctimas. Los ejecutivos de la compañía, incluyendo el director ejecutivo, fueron acusados de negligencia criminal. El técnico de mantenimiento Andreas Irakleous también enfrentó cargos, aunque muchos en la comunidad de aviación argumentaron que acusarlo individualmente era injusto, cuando claramente había deficiencias sistémicas que habían permitido que su error tuviera consecuencias tan catastróficas. Los juicios se extendieron durante años, y aunque eventualmente se llegó a acuerdos y se dictaron algunas condenas, ningún resultado legal podría traer de vuelta a las 115 personas que habían perdido sus vidas. Helios Airways, incapaz de recuperarse del daño a su reputación y las obligaciones financieras resultantes del accidente y las demandas subsecuentes, cesó operaciones en noviembre de 2006, poco más de un año después del accidente. Los aviones de la compañía fueron vendidos, los empleados fueron despedidos y la marca Helios desapareció de los cielos. Era un final triste para una aerolínea que había comenzado con ambiciones de conectar Chipre con Europa, pero había pagado el precio final por priorizar el crecimiento sobre la seguridad. Sin embargo, aunque Helios Airways había desaparecido, las lecciones del vuelo 522 continuarían resonando en la industria de la aviación durante décadas. Las investigaciones de accidentes aéreos no se tratan solo de asignar culpa o cerrar casos legales. Se tratan de aprender, de tomar las lecciones más dolorosas y usarlas para hacer que el sistema sea más seguro para todos en el futuro. Y en ese sentido, el vuelo Helios 522 estaba a punto de cambiar la aviación de maneras que nadie había anticipado.
El informe final sobre el accidente del vuelo Helios 522 fue publicado oficialmente en noviembre de 2006, 15 meses después de la tragedia. Las conclusiones del informe fueron claras y devastadoras. El accidente había sido causado por incapacitación de la tripulación debido a hipoxia, resultante de la falla del sistema de presurización de la cabina que había sido dejado inadvertidamente en modo manual. Los factores contribuyentes incluían procedimientos inadecuados de verificación previos al vuelo, deficiencias en el entrenamiento sobre reconocimiento y respuesta a hipoxia, presiones organizacionales que priorizaban la eficiencia sobre la seguridad y ambigüedades en el diseño de las alarmas de advertencia que habían contribuido a la confusión de los pilotos. Pero el informe no se detuvo ahí. Zoulakis y su equipo habían incluido 32 recomendaciones específicas destinadas a prevenir accidentes similares en el futuro. Estas recomendaciones estaban dirigidas a múltiples partes interesadas: fabricantes de aeronaves, aerolíneas, autoridades reguladoras y organizaciones internacionales de aviación. Algunas de las recomendaciones más significativas incluían modificaciones al diseño de las alarmas en el Boeing 737 para diferenciar claramente entre diferentes tipos de advertencias críticas, mejoras en las listas de verificación previas al vuelo para hacer más prominente la verificación de la posición del selector de presurización, entrenamiento obligatorio en cámaras de altitud para que todos los pilotos comerciales experimentaran personalmente los efectos de la hipoxia, implementación de sistemas de monitoreo de tripulación que pudieran detectar signos de incapacitación y mejoras en los procedimientos de mantenimiento para incluir verificaciones dobles de elementos críticos de seguridad. La respuesta de la industria de la aviación a estas recomendaciones fue notable. Boeing anunció que modificaría el sistema de alarmas en todos los futuros Boeing 737 y ofrecería kits de actualización para aviones existentes. La modificación haría que las alarmas de presurización fueran distintivamente diferentes de otras alarmas, con un patrón de sonido único que sería inmediatamente reconocible incluso para pilotos bajo estrés. Además, Boeing rediseñó el panel de control de presurización para hacer más obvio el estado del selector de modo, agregando indicadores LED brillantes que mostrarían claramente si el sistema estaba en modo automático o manual. La Agencia Europea de Seguridad Aérea emitió nuevas regulaciones que requerían que todas las aerolíneas bajo su jurisdicción implementaran entrenamiento mejorado sobre hipoxia. Este entrenamiento debería incluir, cuando fuera posible, exposición práctica a condiciones de altitud simuladas en cámaras hipobáricas. Para pilotos que no pudieran acceder a cámaras de altitud, se requerían simulaciones en computadora de alta fidelidad que recrearan los efectos cognitivos y físicos de la hipoxia. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pronto siguió con regulaciones similares, y muchas otras autoridades de aviación en todo el mundo adoptaron estándares comparables. Las aerolíneas comenzaron a revisar y mejorar sus procedimientos de mantenimiento. Se implementaron sistemas de verificación doble, donde dos técnicos diferentes debían confirmar el estado de elementos críticos de seguridad antes de que un avión fuera declarado apto para volar. Se desarrollaron nuevas tecnologías de escaneo que podían verificar automáticamente la posición de interruptores y selectores críticos, reduciendo la dependencia de la verificación visual humana que está sujeta a error. Las listas de verificación fueron rediseñadas usando principios de factores humanos modernos, organizando elementos por criticidad de seguridad en lugar de simplemente por ubicación física en la cabina. Quizás uno de los cambios más significativos que resultó del accidente del vuelo Helios 522 fue un cambio fundamental en la cultura de seguridad de la aviación. El concepto de cultura justa comenzó a ganar prominencia. Este enfoque reconoce que los errores humanos son inevitables en cualquier sistema complejo operado por humanos, y que castigar a individuos por errores honestos en realidad hace que el sistema sea menos seguro al desalentar el reporte de problemas. En cambio,
Una cultura justa se enfoca en identificar y corregir las deficiencias sistémicas que permiten que los errores individuales tengan consecuencias catastróficas. Andreas Irakleus, el técnico de mantenimiento cuyo error había iniciado la cadena de eventos que llevó al accidente, se convirtió involuntariamente en un símbolo de este debate. ¿Era responsable? Sí. ¿Era el único responsable? No. El sistema que permitió que su error pasara sin ser detectado a través de múltiples capas de verificación también era responsable. Los programas de entrenamiento de pilotos se expandieron para incluir más énfasis en la gestión de recursos de tripulación y la conciencia situacional. Se desarrollaron nuevos cursos específicamente sobre reconocimiento y respuesta a amenazas sutiles que pueden no presentarse con señales obvias. Los pilotos fueron entrenados para estar específicamente alertas a los signos de hipoxia en ellos mismos y sus compañeros de tripulación, y se enfatizó que ante cualquier duda sobre la presurización de la cabina, el procedimiento correcto era ponerse inmediatamente las máscaras de oxígeno primero, y luego diagnosticar el problema. Aviate, navigate, communicate, oxygenate se convirtió en un nuevo mantra en el entrenamiento de pilotos. La tecnología también avanzó como resultado de las lecciones del vuelo Helios 522. Los fabricantes de aviación comenzaron a desarrollar sistemas de monitoreo de tripulación que podían detectar signos de incapacitación. Estos sistemas usaban cámaras y sensores para monitorear el comportamiento y los signos vitales de los pilotos, alertando si detectaban patrones consistentes con hipoxia, incapacitación médica o fatiga extrema. Aunque controvertidos al principio debido a preocupaciones sobre privacidad y confianza, estos sistemas gradualmente fueron aceptados como una capa adicional de seguridad. Algunos aviones más nuevos ahora también incluyen sistemas automatizados que pueden iniciar un descenso de emergencia si detectan despresurización de cabina y no hay respuesta de la tripulación dentro de un periodo de tiempo especificado. El legado de las 115 personas que murieron en el vuelo Helios 522 se vive de maneras que van más allá de las mejoras técnicas y regulatorias. Cada año, el 14 de agosto, se lleva a cabo una ceremonia conmemorativa en el sitio del accidente en el Monte Grammático. Las familias de las víctimas se reúnen allí, junto con representantes de la comunidad de aviación, para recordar a sus seres queridos y reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Un memorial permanente fue erigido en el sitio, una estructura simple pero conmovedora que lista los nombres de todas las víctimas. Visitantes de todo el mundo vienen a este lugar, algunos simplemente curiosos por la historia, otros profesionales de la aviación que vienen a rendir homenaje y recordarse a sí mismos la importancia de la vigilancia constante en su profesión. Andreas Prodromou, el héroe que luchó hasta el final por salvar el avión, tiene un lugar especial en este memorial. Una placa separada cuenta su historia, cómo, cuando todo parecía perdido, se levantó de su asiento, encontró oxígeno, entró en la cabina y luchó por 4 minutos finales desesperados contra fuerzas que estaban más allá de su control. Su historia se enseña ahora en las escuelas de vuelo de todo el mundo, no como un ejemplo de fracaso, sino como un ejemplo de coraje extraordinario. Los instructores de vuelo dicen a sus estudiantes: así es como un verdadero piloto responde en una emergencia. Incluso cuando las probabilidades son imposibles, luchas. Nunca te rindes mientras haya aliento en tu cuerpo y personas que dependen de ti. Las familias de las víctimas, aunque nunca pudieron recuperar a sus seres queridos, encontraron algo de consuelo en saber que sus muertes no fueron en vano. Los cambios implementados como resultado del accidente del vuelo Helios 522 han salvado vidas. Hay vuelos que han experimentado problemas de presurización desde 2005, pero debido a los entrenamientos mejorados, las mejores alarmas, los procedimientos más robustos, esos vuelos aterrizaron de manera segura con todos a bordo sobreviviendo. Es imposible saber cuántas vidas exactamente se han salvado por las lecciones aprendidas del vuelo 522, pero los expertos estiman que son cientos, posiblemente miles.
La aviación es a veces llamada una industria que escribe sus regulaciones con sangre, una frase sombría que reconoce que muchas mejoras de seguridad solo se implementan después de tragedias que revelan vulnerabilidades previamente desconocidas o ignoradas. El vuelo Helios 522 es un ejemplo desgarrador de esto, pero también es un testimonio de la capacidad de la industria de la aviación para aprender de sus fracasos más devastadores. Cada accidente es estudiado meticulosamente, cada lección es documentada y compartida globalmente, y las mejoras resultantes benefician a cada persona que vuela en cualquier parte del mundo. Si estás viendo este video, es probable que hayas volado en un avión comercial o lo harás en el futuro. Cuando lo hagas, mientras te sientas en ese asiento y sientes el avión despegar, recuerda que tu seguridad es el resultado de décadas de lecciones aprendidas, muchas de ellas pagadas con el precio más alto posible. El vuelo Helios 522 es parte de esa historia. Las 115 personas que murieron ese día en el Monte Grammático, desde el capitán Merten que había dedicado su vida a la aviación, hasta el pequeño niño que viajaba con su familia de vacaciones, hasta Andreas Prodromou, que luchó con valentía hasta el último segundo. Todos ellos contribuyeron, involuntariamente, a hacer que los cielos sean más seguros para el resto de nosotros. Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas a este canal, donde exploramos las historias más fascinantes y perturbadoras del mundo de la aviación. Cada semana, traemos análisis profundos de incidentes, accidentes y misterios que han dado forma a la forma en que volamos hoy. Deja un comentario abajo si tienes sugerencias de otros casos que deberíamos cubrir, y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo episodio. La aviación es una historia continua de triunfo humano, error humano, y la interminable búsqueda de hacer que el acto milagroso de volar sea lo más seguro posible. Y esa historia continúa escribiéndose cada día, en cada vuelo, en cada decisión tomada por pilotos, técnicos, reguladores y diseñadores que están comprometidos con llevar a las personas de manera segura a sus destinos. Gracias por acompañarnos en este viaje, a través de una de las historias más impactantes en la historia de la aviación moderna.